La película de Monster House de 2006 está inspirada en una historia real, o al menos eso es lo que cuenta una leyenda popular en Guanajuato. Según esta versión, la historia original no tuvo lugar en una ciudad estadounidense, sino en una misteriosa casa en la capital del estado de Guanajuato, conocida como la Casa de los Lamentos. La Casa de los Lamentos es una antigua mansión ubicada en el corazón de Guanajuato, famosa por sus oscuros pasados y los eventos paranormales que según testigos aún ocurren dentro de sus muros. A finales del siglo XIX, la casa fue habitada por un hombre llamado Tadeo Fulgencio Mejía. Devastado por la muerte de su esposa, se obsesionó con el ocultismo. Se dice que Mejía realizó sacrificios humanos dentro de la mansión con la esperanza de contactar con su amada fallecida o de obtener algún tipo de redención sobrenatural. La leyenda cuenta que con el tiempo, la casa misma pareció cobrar vida, trayendo almas desafortunadas que se perdían dentro de sus paredes. Los niños que pasaban cerca escuchaban susurros inquietantes y en algunos casos se rumora que nunca más se les volvía a ver. Este escenario de tragedia y misterio fue lo que supuestamente inspiró a los creadores de Monster House para representar una casa que devoraba a quienes se atrevían a acercarse demasiado. Los paralelismos son notables, tanto como la Casa de los Lamentos como la casa de Monster House parecen tener una voluntad propia, alimentada con el dolor y la tragedia de los seres humanos que alguna vez vivieron en su interior. Mientras que en la película de 2006 se enfoca en una narrativa ficticia, algunos fanáticos de lo paranormal en México sostienen que los cineastas pudieron haber sido influenciados por la historia de terror real que envuelve a la mansión de Guanajuato. La idea de una casa que cobra vida, devora a los curiosos y es alimentada por las almas de los muertos encaja perfectamente con el siniestro pasado de la Casa de los Lamentos, donde el dolor y la desesperación de Tadeo Mejía parecían haber impregnado la estructura misma, convirtiéndola en una prisión para las almas perdidas y un peligro para cualquiera que se atreviera a entrar. Se dice que el origen más oscuro detrás de la película Monster House no solo está en la extraña historia de una casa que cobra vida, sino en las trágicas coincidencias entre los personajes de la película y los personajes de la leyenda. En el caso de Monster House, el destino de Constance Nevercracker, la esposa del excéntrico y hosco anciano que custodia la casa, parece reflejarse misteriosamente en la vida y la muerte de Constanza, la esposa de Tadeo Fulgencio Mejía, protagonista de los eventos más oscuros ocurridos en la Casa de los Lamentos. En la película, Constance Nevercracker era una mujer atormentada, objeto de burla por su tamaño y actitud. Un día un grupo de niños traviesos, en su intento de molestarla, provocó un accidente que acabó con su vida. Al caer, Constance fue sepultada en los cimientos de la casa que ella misma ayudó a construir, y con el paso del tiempo el espíritu vengativo se fusionó con la mansión, transformándola en un ser viviente que devoraba a quienes se acercaban. Este hecho desencadenó los eventos sobrenaturales que llenan de terror a los protagonistas de la película. Curiosamente, en la vida real, la historia de la Casa de los Lamentos presenta un paralelismo inquietante. Constanza, la esposa de Tadeo Fulgencio Mejía, vivió durante la turbulenta época de la Guerra de Reforma en México, un periodo marcado por la violencia y el caos en las calles. Un día un grupo de vándalos irrumpió en la casa de los Mejía, buscando riquezas y objetos de valor. En medio del caos y el ataque violento, Constanza fue brutalmente asesinada por estos intrusos, lo que destrozó a Tadeo Fulgencio y lo llevó a una espiral de locura. Lo que más aterra a quienes han investigado estos hechos es la similitud entre ambas mujeres. Tanto Constance como Constanza fueron víctimas inocentes de actos de violencia y burla a manos de terceros, lo que terminó con sus vidas de manera trágica. En la leyenda de Guanajuato, la muerte de Constanza no solo llenó a su esposo de odio y de desesperación, sino que también sembró el mal en la casa misma, como si el dolor de su asesinato hubiera impregnado las paredes. Al igual que en Monster House, donde el alma torturada de Constance convirtió la casa en una trampa mortal. Incluso la conexión entre los nombres Constance y Constanza ha sido objeto de discusión entre aquellos que creen que la película tomó más de lo que parece de la leyenda mexicana. ¿Acaso el nombre de Constance en la película es una coincidencia o fue un guiño oculto a la historia de Constanza y los terrores que sucedieron en la Casa de los Lamentos? La teoría de que la casa de Monster House se inspiró en la Casa de los Lamentos cobra aún más fuerza cuando se considera que ambos lugares parecían haber sido maldecidos por la tragedia de una mujer inocente, cuyo sufrimiento quedó atado a los ladrillos y maderas de las estructuras, condenado a todo aquel que se acercara.
Mientras que en la película la casa se convierte en una fuerza imparable, en Guanajuato los que han visitado la Casa de los Lamentos aseguran sentir presencias extrañas, ruidos inexplicables y una atmósfera pesada, como si el espíritu de Constanza nunca hubiera encontrado la paz. A pesar de que Monster House es una obra de ficción, las similitudes con la tragedia real de Constanza en la Casa de los Lamentos hacen que muchos se pregunten si esta película fue realmente solo una fantasía o si en realidad estuvo inspirada en una historia mucho más oscura y real de lo que nos hicieron creer. Aunque no hay pruebas oficiales que confirmen esta conexión, la atmósfera de misterio y folclore de Guanajuato podrían haber sido el escenario perfecto para una historia como Monster House. Y aquí esta pregunta, ¿será posible que las sombras de la Casa de los Lamentos hayan encontrado un eco en la pantalla grande? Esta historia ha llegado a su final. Si te ha gustado, deja tu pulgar arriba, comenta, comparte y lo más importante, suscríbete. Yo soy Macro y te deseo buenas noches.